Libro de Lucas, versículo 19. Santo Jesús. Santo Jesús. Santo Jesús. Vamos a ver si Dios permite que lo hagamos rapidito. Lucas capítulo 19, versículo 1. Santo Jesús. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Aleluya. Gloria a Dios. Santo Jesús. Santo Jesús. Aleluya. Hablando de la historia de Zaqueo, mientras Jesús hacía la obra de Dios que Dios le había encomendado, el papel que Dios le había dado a su hijo, aleluya, comenzó su ministerio y mucha gente seguía a Jesús. Jesús predicaba en todo lugar donde Jesús podía ir, siempre estaba rodeado de mucha gente. Obviamente, no toda la gente de la que uno se rodea, a veces te rodean por cosas buenas. Hay muchos, a veces, que entre la multitud rodean y no es porque quieren oír algo bueno, sino porque buscan ocasión para tratar alguna situación que tienen pendiente. Pero Jesús no se escapaba de la realidad de aquel entonces. Y mientras Jesús predicaba, conocemos muchas historias acerca de Cristo, y que mientras Jesús predicaba, bendecía a mucha gente, pero también mucha gente quería escuchar sus palabras y quería ser bendecido a través de lo que Jesús predicaba. Pero también mucha gente lo seguía porque querían destruir a Jesús, porque no soportaban que Jesús le dijera la verdad a mucha gente. Y por esa causa mucha gente procuraba escuchar alguna palabra con la que pudieran condenar a Jesucristo. Aleluya. Sin embargo, Jesucristo en una ocasión entra a Jericó a llevar la palabra de Dios. Y cuando Jesús entra a Jericó, la entrada a Jericó, Jesús se encuentra con un hombre. Y no es un hombre cualquiera. Jesús se encuentra con un hombre que es un líder. Se encuentra con un hombre que es un principal. Se encuentra con un hombre que tiene personas que lo siguen, que lo admiran, pero también tienen otros que lo odian. Aleluya. Y mientras Jesús pasaba allí en Jericó, rodeado de mucha gente, dice que Jesús estaba rodeado de mucha gente, a tal punto que Zaqueo había escuchado hablar de Jesús. Sin embargo, Zaqueo, cuando escucha a Jesús hablar, se da cuenta que Jesús habla diferente a lo que había escuchado durante toda su vida. Sin embargo, en lo que Zaqueo, mientras Jesús habla, se despierta un interés en el corazón de Zaqueo de saber acercarse y escuchar un poco más a Jesús. Porque a veces mucha gente tiene una idea crítica de Jesús, pero no hace el mínimo esfuerzo para acercarse a Jesús, para ver si la idea que ellos tienen de Jesús es correcta o la idea que ellos tienen es falsa. Y Zaqueo, escuchando lo que se decía de Jesús, no se quedó simplemente con lo que oía de Jesús. Zaqueo quiso ir más allá, quiso tener un encuentro con Jesús para ver si lo que se decía de Jesús era cierto. Sin embargo, mientras Zaqueo se propone entrar a Jesús,
se encuentra con un obstáculo, y es que Jesús está rodeado de mucha gente, y la gente con la que Jesús se rodea no permiten que Zaqueo llegue hasta donde está Jesús. Y dice la palabra de Dios que Zaqueo era un hombre pequeño de estatura, era un hombre que podía tener todo lo necesario. Dice que era principal de los publicanos, dice que era jefe, dice que era rico, o sea que a Zaqueo no le hacía falta nada. Zaqueo lo tenía todo, pero en su corazón estaba vacío. Aleluya. Aunque a veces lo tengamos todo, hay un espacio que todos los que tenemos no lo puede llenar, porque solamente está reservado para que lo llene Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Y dice la palabra de Dios que mientras Zaqueo escuchaba que Jesús hablaba, procuraba llegar hasta donde estaba Jesucristo, porque él sabía que Jesucristo era diferente a lo que había dicho. Pedro lo dijo. Pedro, cuando Jesucristo hablaba y la gente se iba, Pedro le dijo: Señor, pero todos se van. Y Jesús le dijo: ¿te queréis también? Y Pedro le dijo: ¿a dónde iré si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Y Zaqueo había experimentado lo mismo que Pedro había visto hace años, tiempos atrás. Él dijo: este hombre habla diferente. Y por eso Zaqueo procuraba entrar para ver quién era Jesús. Pero cuando Zaqueo intenta llegar a Jesús, se encuentra con los obstáculos, se encuentra con la multitud, porque mucha gente oye de Cristo, intenta llegar a Cristo, pero a veces la gente que lo rodea no lo deja llegar hasta donde está Cristo. Aleluya. Pero a Zaqueo no lo detuvo la multitud, porque cuando usted tiene un interés en buscar a Dios, aunque tenga dificultades, usted va a lograr vencer los obstáculos, porque Dios siempre va a buscar algo para que usted pueda llegar hasta Cristo. Aleluya. Y dice la palabra de Dios que como Zaqueo buscaba cómo entrar y no podía. Dice la palabra que era pequeño de estatura, lo tenía todo, pero le faltaba el tamaño. Y dice que donde estaba no podía ver a Jesús. Me imagino a Zaqueo tratando de brincar para poder ver a Jesús. Me imagino que buscaba una pequeña piedra y se subía en una pequeña piedra para ver a Jesús, pero no podía verlo. Jesús estaba rodeado de gente, pero de repente le salió al encuentro, se encontró con un árbol y de repente salió corriendo y se subió del árbol. Porque cuando usted quiere ver a Cristo, no importa, nadie se lo puede impedir. Algún medio no buscará para que usted llegue a Él. Cuando usted es salvación, nada se lo va a impedir. Algún medio Dios le va a proveer. Si usted quiere a Cristo, algún medio Dios le va a proveer para que usted llegue a Cristo. Siga orando y siga clamando y busque la palabra de Dios, que en algún momento Dios hablará el milagro para que usted llegue. Aleluya. No, yo estoy controlando el timón. Yo se le meto la primera cuando ya salí de pues. Sí, porque a veces quiere poner. Aleluya. Y si usted se fija en la historia de Zaqueo, la palabra dice que Zaqueo era pequeño, dice que era jefe y dice que era rico, pero no por eso a él lo amaban, porque era rico, porque también mucha gente lo odiaba, porque quizás le cobraba los impuestos, era un cobrador de impuestos, y mucha gente, así como mucha gente lo amaba, a Zaqueo también mucha gente veía una oportunidad que quizás estaban logrando. Y mientras Zaqueo sabía que Jesús estaba rodeado de la multitud, también en esa multitud podía haber gente que deseaba ver a Zaqueo para quizás darle dos patadas a Zaqueo y de quitarse los impuestos que le habían cobrado, porque no todo el mundo amaba a Zaqueo, pero a Zaqueo no le importó que alguien le dé un golpe entre la multitud, porque él tenía una razón, y la razón que tenía era Cristo. Porque cuando yo tengo una razón, nada me impide llegar a Cristo. Por eso Jesús dijo: el que pierda su vida por causa de mí la hallará, pero el que guarde su vida la perderá. Si usted quiere salvar la vida, entonces venga a Cristo, pero si usted no quiere salvar la vida, quédese donde está y no haga nada, y usted se va a morir. Fue por eso que cuando Jesús hablaba con los ladrones que estaban crucificados, dice que uno le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el otro lo que hacía era que insultaba. Y más se escribió de aquel que confesó a Jesucristo que de aquel que no lo confesó. Porque cuando yo escribo hay mucha gente que quiere tener larga historia, quiere ser recordado con un recordatorio, quiere ser recordado con algo bueno. Pero lo mejor que a mí me recuerden es como que yo le entregué mi vida a Jesucristo, porque eso me garantiza mi salvación y vida eterna. Jesucristo le dijo a aquel: desde hoy tú estarás conmigo en el paraíso, porque cuando yo establezco conversación con Cristo, es muy posible que a mí se me pegue el paraíso de Dios. Y adoramos a Dios.
a Zaqueo nada de eso lo detuvo, ni la pequeña estatura que tenía. Dice que Zaqueo de repente salió corriendo y se montó en un árbol allá, y cuando Jesús iba pasando, dice que Jesús miró hacia arriba y de repente vio a Zaqueo. Y sabe que mucha gente pensaban que Jesús le iba a decir a Zaqueo: mira, ande se subió. De hecho, mucha gente pensaban que quizás Jesús iba a ignorar a Zaqueo, pero Jesús nunca va a ignorar a nadie que se preocupe por él, aunque no sea rico, aunque sea pobre. Si usted está interesado por Jesús, algún día Jesús le va a prestar atención a su vida. Y mucha gente pensaba que Jesús quizás no se iba a interesar por él, pero para sorpresa de ellos, Jesús lo primero que mira hacia arriba, y cuando ve a Zaqueo le dice: Zaqueo, desciende, porque hoy es necesario que yo entre en tu casa. Fíjate algo, Jesús, para que Jesús llegue a la casa de Zaqueo, primero Zaqueo tuvo que llevar a Jesús a su vida personal, porque mucha gente quiere que Jesús llegue a su vida, y para que Jesús llegue a su vida y a su casa, primero tienen que traer a Jesús contigo. Para que entre a mi casa, primero tienen que llevarlo a tu vida. Gloria a Dios. Hay poder en ti, Jesús. Sin embargo, cuando el hombre va con Zaqueo, cuando Jesús va con Zaqueo a su casa, la gente lo que se ponía a criticar y a decir: pero este hombre ahora come con los pecadores y come con los ladrones, porque sabían que Zaqueo era ladrón y cualquiera estaba dispuesto a darle una patada a Zaqueo, porque quizás estaba incómodo por cobrar los impuestos. Lo cierto es que Jesús nunca te va a mirar como te mira el hombre. El hombre nunca te va a valorar como te valora Dios, porque Dios sabe el verdadero valor que tiene un ser humano. El hombre no sabe valorar al ser humano, pero Dios sí te puede valorar, y Dios te da un verdadero valor. Y adoramos, Dios. Sin embargo, Jesús le dice: desciende, porque es necesario que hoy yo me hospede en tu casa. Aleluya. Y mientras la gente criticaba a aquel hombre, en su casa había salvación. El que quiere que me critique a mí, pero en mi casa hay salvación. Mucha gente no viene a Cristo porque dice que va a decir el vecino que yo me convertí, el otro va a decir que yo era alcohólico, y el otro va a decir que yo era drogadicta. Que digan todo lo que digan, pero que al final digan: y se convirtió a Cristo y tuvo vida eterna en Cristo Jesús. Que digan cualquier cosa, pero al final tendrán que decir: y se convirtió a Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Y a mí me cree que mucha gente, así como Zaqueo, que a veces quiere entregarle, dar el paso de salvación, pero está rodeado por la multitud. ¿Por cuál es multitud? Quizá por la multitud de los padres, quizá por la multitud de la familia, quizá por la multitud de la esposa, que dicen: voy a la iglesia, y dicen: no vaya. Y mucha gente, aunque no se vea rodeado por grandes multitudes, está rodeado, tiene los obstáculos de su casa y de su familia. Y Jesús dijo: si alguno no deja su casa y su padre y su madre y tierra y todo lo que tiene en esta tierra, no es digno de mí. Si quiere ser digno de Cristo, que digan lo que digan, pero tú sal corriendo y ven a Cristo, porque solamente Él te puede dar vida eterna. Aleluya. 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 Pero veo grande batalla en la mente de muchas personas. Aleluya. Dios mío, mucha gente con tantos obstáculos que quiere dar el paso de fe, pero piensan en mamá, en papá, en el abuelo, del vecino. Piensan en lo que dirán. El que va a decir, y su resultado, lo que diga, se quedará ahí. Pero cuando yo me acepte a Cristo como mi Señor y Salvador, van a decir de mí, y mi historia será escrita más larga que lo que antes había sido. Fíjese algo, que los que dejan a Cristo no llegan muy lejos, ni se habla mucho de ellos, pero los que aceptan a Cristo como su Señor y Salvador, llegan tan lejos, tan lejos, tan lejos, que su vida es vida eterna en Cristo Jesús. Usted quiere morir pronto, quédese sin Cristo. Quiere vida eterna, venga a Cristo Jesús, porque Él le ofrece vida y salvación eterna. Póngase de pie, que termine. Aleluya. 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 Quiero orar, aleluya. Quiero orar por los amigos. Quiero orar por salvación. Jesús está aquí hoy. Zaqueo, desciende. Ven a Cristo, Zaqueo, ven hoy. Zaqueo, no te lleves de lo que la gente diga, que el que quiere tu bien, aleluya,
El que quiere tu bien va a querer que tú vengas a Cristo, pero el que quiere tu mal te va a poner los obstáculos. Ven a Cristo hoy, aleluya. Ven a Cristo hoy, aleluya. Abro el llamado, que alguien venga a Cristo, aleluya. Que alguien venga a Cristo, abro el llamado. Abra al Señor que está, que venga a Cristo ahora. El Señor del broche es rojo y negro. Moreno, Dios te bendiga. Quiero orar por usted por salvación, venga. Cristo está aquí hoy. Cristo está aquí hoy y te quiere salvar, venga. Venga aquí, todo el que quiera a Cristo, venga aquí. Si alguien quiere a Cristo, venga. Quiero orar por salvación. Quiero orar por salvación. Santo Jesús. Adore, adore, que Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Aleluya, Santo Jesús.